Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un pequeño recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video, de verdad nos ayuda mucho. No sé exactamente cuándo empezaron a desmoronarse las cosas. Si me lo hubieras preguntado hace 5 años, te habría dicho que estaba felizmente casada, cómoda, estable, segura, pero la seguridad, he aprendido, no es lo mismo que el amor. Y la comodidad a veces puede adormecer los sentidos hasta que ya no reconoces tu propio reflejo. Mi nombre no importa, soy solo una de tantas mujeres que cometieron un error, una decisión o tal vez una serie de decisiones que llevaron a consecuencias que no puedo deshacer. Empezó en silencio, de manera sutil. Mi esposo, Rey, no era un mal hombre. Trabajaba duro, pagaba las cuentas y rara vez levantaba la voz. Pero en algún punto, entre ascensos laborales y cenas tardías, entre los entrenamientos de fútbol de nuestro hijo y mis turnos de medio tiempo en la biblioteca, dejamos de mirarnos como antes. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. ¿A qué hora es la cena? ¿Metiste el coche? ¿Puedes comprar las compras? Era como compartir una casa con un compañero de trabajo que no te caía mal, pero con el que ya no tenías nada en común. Me dije a mí misma que era normal. Después de todo, ¿quién tiene tiempo o energía para un gran romance cuando hay ropa que doblar, hipotecas que pagar? Aún así, algo dolía dentro de mí, un extraño vacío que no sabía cómo describir, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Y entonces apareció Aaron. No era alguien especial en el gran esquema de las cosas. No era más rico ni más guapo que mi esposo, pero me veía. Quiero decir, de verdad me veía. Suena cliché, lo sé, como algo sacado de una película de segunda categoría. Pero cuando has pasado años sintiéndote invisible, incluso la tensión más simple puede sentirse como luz del sol después de un largo invierno. Aaron trabajaba en el centro comunitario a 2 calles de distancia. Lo conocí por primera vez cuando me inscribí en una clase de cerámica de fin de semana. Era algo pequeño, un intento de volver a sentirme yo misma. Él solo era un voluntario ayudando con los materiales y la limpieza. Noté su sonrisa fácil. Como siempre recordaba el nombre de todos. Cómo hacía preguntas y realmente escuchaba. No intentaba impresionar a nadie. Eso fue lo que me atrajo. Al principio apenas hablábamos. Unos cuantos intercambios educados, pero con el paso de las semanas nuestras conversaciones se alargaron. Hablábamos de libros, viajes, recuerdos de la infancia. Me contó sobre su tiempo enseñando en el extranjero, su amor por la música antigua, cómo quería escribir algún día. Yo le conté sobre mi trabajo, mi hijo, mis arrepentimientos. Había tantos. Nunca me preguntó por mi esposo. Tal vez asumió que era soltera. Yo nunca lo corregí, no al principio. Quizás me gustaba la ilusión, pero pronto la culpa empezó a aparecer. No porque hubiera hecho algo físico, porque no lo había hecho, sino porque emocionalmente sabía que me estaba alejando. Me encontraba arreglándome mejor los días de clase, usando un lápiz labial que no tocaba desde hacía años. Me miraba 2 veces al espejo antes de salir. Mi corazón se aceleraba cuando lo veía apoyado junto a la ventana con las manos manchadas de arcilla y esa mirada tranquila en los ojos. Aún así me decía que era inocente. Hasta esa tarde. Me acompañó hasta mi coche y dijo: espero con ansias estos sábados más de lo que debería. Quedó flotando en el aire como una neblina. No respondí, solo sonreí y me fui. Pero esa frase resonó en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Pasé los siguientes días tratando de enterrarla. Cociné la cena favorita de Rey, me senté con él a ver un documental que le gustaba, pero nuestra conversación seguía tan vacía como siempre. No notó mis esfuerzos, o si lo hizo, no comentó nada. Comió, asintió y volvió a revisar correos electrónicos. Ese vacío dentro de mí se profundizó. Cuando regresé a la siguiente clase, Aaron me entregó una pequeña escultura que había hecho. No era nada elaborado, solo una flor delicada, frágil, con pétalos ligeramente astillados. Pensé que te gustaría, dijo. Mencionaste las margaritas la semana pasada. La sostuve en la mano, atónita. Era un gesto tan pequeño, pero significaba más de lo que debería. Alguien recordaba lo que dije. Alguien se había tomado el tiempo de hacer algo para mí. No dormí esa noche. Guardé la escultura en un cajón, temiendo que Rey la viera y hiciera preguntas que no podía responder. Los días se convirtieron en semanas. La línea entre la amistad y algo más se volvió cada vez más delgada.
delgada. Nunca hubo un momento en que todo explotara. No hubo un beso bajo la lluvia ni declaraciones dramáticas, solo una lenta erosión de los límites. Aaron y yo comenzamos a escribirnos de vez en cuando recomendaciones de libros, memes tontos, citas y luego cosas más personales. Una noche me dijo: siempre pareces tan triste cuando te despides. Eso me rompió porque sí estaba triste, no solo por dejarlo a él, sino por la vida que había construido. Una vida en la que me había olvidado de quién era, donde solo era un papel que cumplir. Esposa, madre, empleada, nunca yo misma. Luego una tarde mentí. Le dije a Rey que tenía un turno extra, pero en su lugar fui con Aaron a un lago cercano. Solo hablamos, caminamos, reímos. No me había reído así en años y recuerdo haber pensado: esto está mal, esto es peligroso, pero se sentía como volver a respirar. Ojalá pudiera decir que ahí terminó, que entré en razón y regresé a casa, confesé todo y arreglamos las cosas, pero eso no fue lo que pasó. Aaron me besó ese día, un beso breve e incierto, lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevió a decir en voz alta, y yo lo permití. No me aparté, no pensé en mi esposo, pensé en mí por primera vez en años. Después de eso me desmoroné. La culpa y la emoción se enredaron. Volví a casa con Rey, le servía la cena y me sentía como una traidora. Pero cuando no preguntaba dónde había estado, cuando no notaba lo alterada que estaba, una parte de mí se sentía justificada, como si su negligencia de alguna manera me hubiera dado permiso. Sé cómo suena, sé que está mal. Una noche, después de que Rey se fue a la cama, me senté en el suelo de la cocina llorando. No porque me hubieran descubierto, porque no lo habían hecho, sino porque me había convertido en alguien que no reconocía. Yo no era el tipo de persona que mentía, que se escondía, y sin embargo ahí estaba. Intenté alejarme, le dije a Aaron que necesitábamos espacio, que estaba confundida. Él lo respetó, pero pude ver el dolor en sus ojos. Rey aún no se había dado cuenta, o tal vez sí, pero no le importaba lo suficiente como para preguntar. Una noche encontré a Aaron esperando afuera del centro después de que me había saltado la clase durante 2 semanas. Se veía cansado. No tienes que fingir que estás bien, dijo. Me derrumbé. Hablamos durante horas en su coche. Le conté todo sobre mi matrimonio, mis miedos, mi culpa. No ofreció soluciones, solo escuchó. Y luego dijo algo que todavía llevo conmigo: no le debes tu infelicidad a nadie, pero sí te debes honestidad a ti misma. Esa frase me sacudió más que cualquier otra cosa, porque por primera vez me di cuenta de que esto no se trataba de Aaron ni de Rey. Se trataba de mí, de una mujer que había dado tanto a los demás que se olvidó de que ella también era una persona. Esa noche conduje a casa con una decisión en el corazón. No seguiría mintiendo ni a Rey, ni a Aaron, ni a mí misma. Tenía que decir la verdad. No sabía qué pasaría después, si mi matrimonio sobreviviría, si Aaron y yo tendríamos un futuro. Pero sabía una cosa: no podía seguir viviendo en las sombras de quien solía ser. Me debía algo mejor. La mañana siguiente se sintió diferente. El aire en nuestra casa estaba pesado. O tal vez era solo yo cargando el peso de 1000 palabras no dichas. Me quedé en la cocina mirando la cafetera, incapaz de presionar el botón. Mis manos temblaban. Rey entró aún medio dormido, murmurando sobre tener que salir temprano para una reunión con un cliente. Miró su teléfono, pasó junto a mí y se sirvió cereal. No notó mi temblor ni las lágrimas que aparté rápidamente. Tal vez estaba acostumbrado a no verme. Tal vez había sido invisible durante tanto tiempo que mi silencio se había convertido en parte del mobiliario. Mientras se ponía los zapatos, lo seguí hasta la puerta. Rey, dije. Levantó la mirada brevemente. Sí, necesito hablar contigo esta noche. Por favor, no llegues tarde. Dudó como si lo hubiera tomado por sorpresa, luego asintió y se fue. Pasé todo el día de un lado a otro, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, revisando el reloj cada 15 minutos. Ensayé lo que diría una y otra vez en mi cabeza, pero ninguna versión sonaba bien. Cada frase parecía demasiado cruel o demasiado vaga. ¿Cómo le dices a alguien que lo traicionaste sin destruirlo? Cuando Rey entró esa noche, algo era diferente en su rostro. Se veía cauteloso, a la defensiva, como si ya supiera lo que iba a decir y se estuviera preparando para el impacto. Nos sentamos en la mesa en silencio. Empecé suavemente. No he sido honesta contigo y necesito serlo. No me interrumpió, solo me miró con una expresión indescifrable. Le conté todo, no con detalles destinados a herirlo, sino con verdades destinadas a liberarnos a ambos. Le dije que me sentía sola, invisible, que había dejado que mi soledad me llevara por un camino del que no estaba orgullosa, que había formado una conexión con otra persona, no física al principio,
pero real de todos modos, que no lo había planeado, que no lo había buscado, pero que había sucedido, y que me había hecho darme cuenta de lo perdida que estaba. Cuando terminé, esperaba gritos, ira, tal vez incluso algo volando por la habitación, pero Rey solo se quedó allí sentado, el rostro pálido, la boca tensa. Luego dijo: lo sabía, se me cortó la respiración, sabía que algo estaba mal desde hace meses, vi cómo sonreías menos conmigo, te vi vestirte diferente, salir más tarde, no quería creerlo, me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que solo estábamos pasando por un mal momento. Hizo una pausa y luego dijo: y entonces dejé de importar, eso dolió más que cualquier insulto, pensé que tal vez volverías o tal vez no, pero de cualquier manera no quería preguntar, no quería saber porque si preguntaba tendría que admitir que te había perdido hace mucho tiempo. Lo miré con la garganta seca. Rey, lo siento, no estoy enojado, dijo con una calma casi inquietante. Estoy cansado, triste y confundido, pero no enojado. Ambos dejamos que esto pasara. Tal vez tú diste el primer paso afuera, pero yo me desconecté mucho antes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se levantó, caminó hasta el fregadero y se sirvió un vaso de agua con manos que no estaban del todo firmes. ¿Y ahora qué?, preguntó sin darse la vuelta. No lo sé, susurré. Solo sé que no puedo seguir fingiendo. No quiero mentirte ni mentirme más. Se volvió para mirarme. Sus ojos estaban rojos pero secos. ¿Lo amas?, preguntó. No lo sé. Creo que amo lo que me recordó, lo que solía sentir. Pero amor, eso es más complicado. Asintió lentamente y luego pasó junto a mí y subió las escaleras. Oí la puerta del dormitorio cerrarse, pero no de golpe. Esa noche dormí en el sofá, o al menos lo intenté. Mi mente corría repasando cada momento, cada señal que ambos ignoramos, cada palabra que debería haber dicho años atrás. Los días siguientes fueron huecos. Nos movíamos el uno alrededor del otro como fantasmas. Nuestro hijo, afortunadamente, estaba fuera en un viaje escolar, y agradecí el espacio, pero el silencio entre Rey y yo se volvió más pesado. A veces quería gritar solo para romperlo. Finalmente, después de 3 días, me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en el mismo lugar de la mesa del comedor. Esta vez dejé que él hablara primero. Creo que deberíamos separarnos por un tiempo, dijo. Lo esperaba. Aún así dolió. No te odio, añadió rápidamente, pero ya no sé quién eres, y sinceramente tampoco estoy seguro de quién soy yo. Creo que hemos estado usando máscaras durante años. Tal vez ambos necesitamos tiempo para averiguar si queda algo debajo de ellas. Asentí, con lágrimas a punto de caer. Lo entiendo. Bajó la mirada. Nunca pensé que terminaría así. Yo tampoco. Decidimos que se quedaría en casa de su hermano por unas semanas. Lo ayudé a empacar. Se sintió extraño, demasiado suave para algo tan doloroso, como si estuviéramos cerrando un capítulo de un libro que ambos habíamos dejado de leer hacía mucho tiempo. La mañana en que se fue, se detuvo en la puerta. Cuídate, tú también, dije, y luego se fue. Esperaba sentir alivio, pero todo lo que sentí fue dolor, no solo por el matrimonio, sino por la mujer que solía ser, la que creía que el amor era suficiente, la que creía que una buena vida significaba simplemente quedarse. No contacté a Aaron. No al principio, necesitaba tiempo para estar a solas con mis pensamientos. No estaba lista para reemplazar una confusión por otra. Necesitaba saber que si alcanzaba algo nuevo, no sería solo para llenar un vacío, pero la vida no espera a que haya claridad. Una tarde Aaron apareció afuera de mi casa, no había enviado mensajes, simplemente estaba allí, con la misma paciencia tranquila que me había atraído meses antes. Me enteré de lo que pasó, dijo. No me debes nada, pero quería que supieras que me importa si no estoy aquí para hacer las cosas más difíciles. Lo invité a pasar, nos sentamos en el porche en silencio por un rato. No quise lastimar a nadie, dije, pero lo hice. Eres humana, respondió. Todos nos rompemos a veces. Lo que importa es lo que hacemos después. No nos besamos, no hablamos de amor, solo nos sentamos allí. 2 personas que habían cruzado una línea que ninguno de los dos había anticipado. En las semanas siguientes comencé el lento trabajo de reconstruirme. No un matrimonio, no un romance, solo a mí misma. Empecé terapia, di largas caminatas, me uní a un club de lectura, me disculpé con Rey otra vez, esta vez sin esperar perdón, solo ofreciendo la verdad.
y él me agradeció, no porque arreglara algo, sino porque le ayudó a comenzar su propia sanación. Con el tiempo volví a ver a Aaron para tomar un café. Esta vez hablamos de límites, de tiempos, de elecciones. Le dije que no estaba lista para nada serio. Sonrió. Esperaré o no, pero quiero que te encuentres primero, sea quien sea en quien termines convirtiéndote. Y eso se sintió como el primer tipo de amor que realmente podía respetar. El tiempo avanzó como siempre lo hace. Los días se mezclaron en semanas, las semanas en meses, y lentamente el caos que había definido mi vida comenzó a sentarse. Después de que Rey se mudó, la casa se sintió cavernosa. Cada sonido resonaba, cada crujido del piso se sentía más fuerte. Me descubrí caminando en silencio, como si alguien pudiera oírme, aunque ya no había nadie a quien molestar. Pasé la primera semana evitando los espejos, incapaz de enfrentarme por completo, pero finalmente me obligué a dejar de esconderme. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en un espacio tan lleno de recuerdos antiguos y fantasmas silenciosos. El sofá donde Rey solía quedarse dormido después del trabajo, la mesa de la cocina donde una vez confesé todo, el pasillo donde mi hijo dejaba sus zapatos. Era demasiado, así que tomé la decisión de mudarme. Encontré un pequeño apartamento no muy lejos de nuestro antiguo vecindario, solo un dormitorio, un balcón estrecho y una cocina acogedora que daba a una calle llena de gente que no conocía. No era lujoso, no tenía historia, y eso era exactamente lo que necesitaba, algo intacto por mi pasado, algo que pudiera moldear por mi cuenta. El día que me mudé llevé solo lo que realmente necesitaba, unas pocas cajas de ropa, una tetera, mis libros favoritos y la pequeña margarita de arcilla que Aaron me había dado. Coloqué la escultura junto a la ventana donde la luz la tocaba por la tarde, no como un recordatorio de él, sino del momento en que comencé a despertar de nuevo a mí misma. No me apresuré a reconstruir mi vida, no intenté llenar el silencio. Por una vez dejé que la quietud me enseñara. Pasé largas noches escribiendo en un diario, salí a caminar sin un destino, aprendí a estar sola, de verdad sola, y no sentirme vacía. Aaron se comunicó algunas veces, mensajes amables y respetuosos preguntando cómo estaba. Nunca presionó, nunca insistió. Respondí con cortesía pero con distancia. Le dije que necesitaba tiempo y para mi sorpresa lo entendió completamente. Está bien, escribió una vez, no quiero ser un capítulo que confunda tu sanación. Tómate el espacio que necesites. Si hay algo real entre nosotros, seguirá ahí cuando estés lista. No sabía si alguna vez estaría lista, no para el romance, no para otra relación construida sobre las ruinas de un yo roto, pero sus palabras me dieron consuelo porque no eran sobre posesión o anhelo, eran sobre paz. Rey y yo hablábamos ocasionalmente, principalmente sobre nuestro hijo, que había sentido que algo había cambiado, pero no había hecho preguntas. Acordamos no involucrarlo en los detalles todavía. Merecía vivir su adolescencia sin cargar con el peso de nuestros errores adultos. Rey estaba distante, pero no cruel. Podía decir que estaba sufriendo, pero tenía sus propias formas de sanar. Golf con amigos, largos paseos en coche a solas, sesiones de terapia de las que nunca me hablaba, pero de las que me enteraba por amigos en común. Él también se estaba reconstruyendo a su manera silenciosa. Aprendí a perdonarme lentamente. Esa fue la parte más difícil. Una cosa es confesar un error, otra es sentarte realmente con él, sostenerlo en tus manos, examinarlo y aún así decir, soy digna de ser mejor. Hubo días en los que cuestioné todo. ¿Había arruinado un matrimonio que podría haberse salvado? ¿Había traicionado a un hombre que, a pesar de sus defectos, nunca me había traicionado? ¿Fui egoísta o simplemente humana? Las respuestas no eran claras. La vida rara vez lo es. Pero a medida que aprendí a aceptar las zonas grises, comencé a sanar. Retomé la pintura, no porque fuera buena en ello, sino porque me hacía perder la noción del tiempo. Leí libros a los que nunca había llegado. Comencé un pequeño diario en línea, anónimo, solo un espacio para reflexionar y escribir sin juicio. Extraños dejaban comentarios como esto suena como mi historia, o pensé que era la única que se sentía así. Me recordó que no estaba sola en mis imperfecciones. Con el tiempo volví a encontrarme con Aaron. No fue planeado. Me lo crucé en la librería que ahora frecuentaba. Tenía en la mano una copia de una novela que yo había recomendado una vez. Nos quedamos allí de forma incómoda por un momento. Hola, dijo. Hola, respondí. No había tensión, solo familiaridad.
Decidimos tomar un café, no como algo romántico, solo dos personas poniéndose al día. Hablamos de trabajo, de escritura, de sanación. Le conté sobre mi nuevo apartamento, mi diario, mi terapia. Él escuchó, sonrió y compartió su propio proceso de distanciarse, de darse cuenta de que no podía arreglar a nadie, solo apoyarlos. Cuando terminamos nuestras bebidas preguntó, ¿eres feliz? Hizo una pausa, estoy empezando a hacerlo, dije con honestidad. No todos los días, pero más que antes, asintió con una sonrisa suave. Eso es bueno, eso es más de lo que la mayoría puede decir. No me pidió volver a verme, no lo necesitaba, no había presión, solo respeto. Mientras caminaba a casa esa tarde me di cuenta de algo importante. No necesitaba volver a ser quien era antes de la aventura. Esa mujer ya no existía y estaba bien porque en quien me estaba convirtiendo era más fuerte, más honesta y más viva de lo que había sido en años. Una noche me senté en mi balcón con una taza de té. Las luces de la ciudad parpadeaban suavemente a lo lejos. Una brisa cálida rozó mi piel. Cerré los ojos y escuché, no en busca de respuestas, sino del sonido de mi propia respiración, constante y calmada. Ya no intentaba escapar de mi pasado ni apresurarme hacia un futuro. Estaba aquí, presente, sanando, y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de estar sola conmigo misma. No todas las historias terminan en reconciliación, no todo amor está destinado a durar, pero cada final puede ser un comienzo si lo permites. Había cometido errores. Había lastimado a personas, había sido herida, pero también había aprendido, había crecido y ahora estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno en el que no estaba definida por mi papel como esposa o madre o error, uno en el que simplemente era yo y eso al final era suficiente.